descubierto el sorprendente arrepentimiento de mis hijos tras abandonarme en otro estado con nada, don Alejandro observaba el despuntar del sol desde su ventana, una luz que, en lugar de calentar su corazón, parecía reflejar su soledad. A sus 65 años, sus manos arrugadas eran testamentarias de una vida de esfuerzo, de sacrificios por sus hijos que ahora, a kilómetros de distancia, habían elegido seguir un camino inesperado. «Prometieron volver», murmuraba, apretando el papel arrugado de una carta, una de muchas. Pero ahora solo había recuerdos, ecos de risas infantiles que resonaban en las paredes de su hogar, ahora desoladas. Aquel día, la angustia se apoderó de su pecho. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al dejar que sus hijos se marcharan, persiguiendo sueños que parecían más una ilusión que otra cosa. Los había visto partir con esperanza en los ojos, como si las luces de la ciudad prometieran un futuro brillante. Sin embargo, ahora, doña Elena, su esposa en recuerdo, parecía susurrarle al oído que la ambición de la ciudad no siempre era generosa. La pena lo envolvía como una neblina densa, y a cada instante se sentía más atrapado en su soledad. Mientras se sentaba a la mesa, el sonido del timbre rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco. Fue el teléfono, el mismo que no sonaba desde hacía meses y que tantas veces había imaginado con una voz familiar al otro lado. La risa de sus hijos resonó en su mente, pero la expectativa se tornó en un vacío abrumador. ¿Qué podría decirles? ¿Cómo sería su reencuentro si es que eso llegaba a suceder? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo que pasaba, el sonido del teléfono se tornaba ensordecedor. Finalmente, llamó. La sonrisa de sus hijos, grabada en su memoria, se desvaneció mientras escuchaba sus voces, cargadas de arrepentimiento y una nostalgia que, por absurdo que pareciera, lo llenaba de energías contradictorias. La ambición había cambiado a sus hijos. De sueños de grandeza a una realidad pesada, donde la libertad que encontraron en la urbe se mezclaba con desilusión. ¿Realmente deseaban regresar? La pregunta lo atormentaba. Su mente se llenaba de miedos. ¿Y si los sueños de sus hijos no eran más que un espejismo? La angustia se apoderaba de él al pensar en sus sacrificios y en cómo, pese a su amor incondicional, había empujado a sus hijos hacia un destino incierto. Cada palabra que intercambiaban era un puñal en su pecho. Don Alejandro temía que el hilo de amor que los había unido desde la niñez se desgastara aún más, y que el fracaso de la ciudad solo reforzara su separación. Y, en ese instante, una palabra suelta hizo eco. Era como si el tiempo se detuviera. El silencio se adueñó de la conversación, grueso y palpable. La incertidumbre ahogaba su voz. Don Alejandro sintió que el peso de las decisiones pasadas lo aplastaba. ¿Sería posible que todo lo que había construido se desmoronara en un instante? ¿Podrían realmente encontrar su camino de vuelta a casa, al calor del amor familiar? ¿O la ambición que los había consumido se convertiría en el abismo de su separación definitiva? La tensión se intensificó. La necesidad de respuestas se sentía como un alarido en su interior. Y en su pecho, la angustia se mezclaba con un fulgor de esperanza que él mismo temía. El futuro se presentaba incierto ante sus ojos, un precipicio al que no estaba listo para asomarse. La incertidumbre continuaba cerniendo como un nubarrón en la mente de don Alejandro. Con cada campanada del reloj, sus pensamientos se adensaban, transformando la nostalgia en una carga que lo atrapaba en el inmovilismo. Se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, el latente deseo de reunir a su familia, y por otro,
el miedo al dolor que podría surgir de un intento fallido. La percepción de su rol como padre se comenzaba a torcer. Sus hijos, adultos y distantes, parecían haber tomado aliento en un mundo ajeno al suyo, mientras que él se sentía paralizado en un ciclo de antigua resignación. Decidió que, a pesar del miedo, era momento de actuar. Algo en su interior le dictaba que la maratón de inseguridades debía terminar. Su deseo de volver a conectar con sus hijos lo impulsó a escribir cartas más sinceras, en las que no solo expuso su dolor, sino también su deseo de que ellos exploraran su futuro con valentía, pero que nunca olvidaran sus raíces. Con cada palabra, recuperaba un poco de la fortaleza que creía perdida. A medida que las páginas se llenaban, sentía que las letras se convertían en puentes y que tal vez era posible atravesar la distancia emocional que se había creado. Una mañana, mientras reorganizaba viejas fotografías en el desván, don Alejandro tropezó con un álbum lleno de recuerdos vibrantes. Las sonrisas de sus hijos, las festividades familiares y aquellos momentos felices lo empujaron a la reflexión. Esos días parecerían remotos, pero allí estaban, un testimonio palpable de que una vez la conexión había sido profunda. Era hora de no permitir que la distancia, tanto física como emocional, se convirtiera en su legado. Sintió que aquellos días no eran solo ecos del pasado. Debían ser la inspiración para construir un futuro más sólido. Determinando que un viaje sería la clave para romper el ciclo de soledad, decidió ir a la ciudad donde sus hijos habían buscado sus sueños. La idea le generó una mezcla de ansiedad y excitación. Hacía tiempo que no se aventuraba a explorar un lugar tan diferente de su hogar. Planeó meticulosamente cada detalle del viaje, desde la ruta hasta los lugares que podría visitar. Cada decisión estaba impregnada de una esperanza renovada. Imaginaba reencontrarse con sus hijos en un nuevo contexto, menos como el padre que guiaba y más como un hombre dispuesto a escuchar. A medida que el día del viaje se acercaba, sentía cómo las emociones bullían en su interior. La visión de su familia podría ser la salvación, pero también temía el reencuentro. Cada conversación podría ser un campo de minas emocionales. Sin embargo, la idea de no intentarlo le resultaba intolerable. Había aprendido que la vida le había enseñado a ser resiliente y ahora era el momento de aplicar esa lección. Finalmente, el día llegó. Subió al autobús con una mezcla de nostalgia y anticipación, contemplando el paisaje que pasaba velozmente por la ventana. La inmensidad del camino lo hizo reflexionar, no solo sobre la distancia que recorría hacia sus hijos, sino también sobre la distancia que había crecido dentro de él mismo. Cada kilómetro que avanzaba era un viaje hacia la reconciliación y la esperanza. Pero, al llegar, la vista de una ciudad desbordante de luces y ruido lo cercenó. En ese instante, un nuevo dilema lo atravesó. ¿Estarían sus hijos realmente dispuestos a recibirlo? ¿O había llegado demasiado tarde? La bruma de la inseguridad envolvía su corazón mientras decidía su próximo paso en un panorama desconocido. Las preguntas lo acosaban, pero las respuestas eran solo los inicios de un camino incipiente. La lucha por reconectar estaba apenas comenzando, y en su interior, don Alejandro sabía que tendía un hilo frágil que podría definir su destino. La tensión acentuaba su determinación. Mientras miraba aquella ciudad vibrar a su alrededor, una pregunta crucial cruzó su mente. ¿Estaría listo para enfrentar la verdad que descubriera al reunirse con sus hijos? Don Alejandro respiró hondo. Estaba decidido a averiguarlo, aunque eso significara desafiar sus propios miedos. Al bajar del autobús, don Alejandro sintió cómo el bullicio de la ciudad le golpeaba, como un recordatorio de las elecciones que lo habían llevado hasta allí. La diversidad de rostros y culturas lo aturdía, y aún no podía sacudirse la sensación de ser un extraño en un lugar que una vez había sido su hogar. La ansiedad se transformaba en un nudo en su estómago. Cada paso hacia adelante venía acompañado de dudas aplastantes. Buscó un café para sentarse y pensar en su próximo movimiento. Necesitaba un plan para acercarse a sus hijos, pero la falta de certeza lo hacía vacilar.
Mientras tomaba un sorbo, el aroma del café le trajo un rayo de nostalgia, un recuerdo de las tantas charlas familiares que se habían perdido en el tiempo. Miró alrededor, evaluando el ambiente, como si ese simple acto de observar pudiera ofrecerle respuestas. La imagen de sus hijos, ahora adultos, se dibujaba en su mente, cada uno marcado por sus propias experiencias. Sabía que había heridas y malentendidos que resolver, pero su deseo de conexión era más fuerte que el miedo a los conflictos que podrían surgir. Decidió que, para iniciar ese contacto, lo mejor era enviar un mensaje a su hija Clara, la mayor. Su intuición le decía que ella podría ayudar a romper el hielo. Tomó su teléfono con manos temblorosas, dudando sobre qué escribir. En una fracción de segundo, la angustia le hizo casi renunciar, pero recordó las cartas que había escrito y se dio cuenta de que la vulnerabilidad era su aliada. «Hola Clara, soy papá. Estoy en la ciudad y me gustaría verte. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero tengo la esperanza de que podamos hablar». Pulsó enviar, sintiendo cómo el pulso en su pecho se aceleraba. Ese podía ser el primer eslabón en una cadena de reconciliación. Mientras aguardaba una respuesta, aprovechó el tiempo para explorar. Cada rincón le recordaba su propia juventud, pero también era un reflejo del tiempo que se habían perdido mutuamente. Encontró una galería de arte local y decidió entrar, buscando distraer su mente y quizás encontrar un poco de paz en el colorido caos de las obras expuestas. Las imágenes evocadoras lo hacían reflexionar sobre su pintura personal de la vida. Retratos incompletos de sueños, amores y frustraciones. Mientras contemplaba un óleo que representaba una familia unida, sus pensamientos se tornaron sombríos. ¿Qué haría su hijo Gonzalo al recibirlo?, se preguntó. ¿Acaso lo haría sentir que todo lo que había pasado estaba marcado por su sorpresivo abandono? El sonido de una notificación lo sacó de sus cavilaciones. Clara había respondido. Su corazón latía con fuerza mientras leía. «Hola, papá. Estoy en el trabajo, pero ¿podemos vernos esta tarde?». La respuesta tenía un tono de apertura que lo alentaba, aunque una sombra de incertidumbre aún se cernía sobre él. Se preguntaba si su hija lo miraría con los ojos de la niña que una vez había sido y no con la decepción que podría definirla hoy. El encuentro estaba acordado, y aunque su lógica le decía que era un buen primer paso, el temor no cesaba. Se preguntaba si estaría listo para escuchar el dolor que pudiera emanar de esa conversación. ¿Sería capaz de soportar la carga del arrepentimiento que ambos podrían compartir? Mientras el reloj avanzaba y se acercaba la hora de la reunión, un instante de lucidez lo invadió. Enfrentar a sus hijos también era confrontar su propio arrepentimiento. Esa carga había sido su compañera constante, una sombra de lo que nunca había sido. Si quería sanar, tendría que aceptar también su parte en la distancia acumulada entre ellos. Con el estómago revuelto pero la mente clara, se dirigió hacia el restaurante donde habían acordado encontrarse. La mezcla de emociones se agitaba dentro de él. Había una chispa de esperanza, pero también temor. Sin embargo, una certeza interna le decía que era el momento de enfrentar las verdades, sin importar cuán dolorosas fueran. Se detuvo en la entrada, respirando hondo, sintiendo cómo el sudor se acumulaba en su frente. Y entonces, esa pregunta brotó de su interior como un eco perturbador. ¿Realmente podrían ellos, o él, encontrar perdón y reconstruir el hilo que había quedado tan frágil? Se preparó para la tormenta emocional que se avecinaba, bien consciente de que todo el proceso lo cambiaría para siempre. Mientras cruzaba la puerta, una última interrogante lo asaltó. ¿Cuánto tiempo tendría que lidiar con la verdad que se revelaría esa noche? Con cada paso que daba, la realidad se enfrentaba a él, y en el fondo sabía que el camino apenas comenzaba. Don Alejandro entró al restaurante con un corazón que latía desbocado, cada paso resonando como un tambor de guerra. El ambiente era acogedor, con las luces tenues y el murmullo de conversaciones ajenas, pero apenas registraba los detalles. Su mente giraba en torno a una sola idea: cómo iniciar la conversación que sabía necesaria. Cuando vio a Clara,
sentada en una mesa en la esquina, el tiempo se detuvo. La preocupación en su rostro era palpable, y eso lo tomó por sorpresa. Le resultaba difícil recordar la última vez en que se habían mirado con claridad, aunque esos ojos le parecían familiares, como si el amor aún existiera debajo de la decepción. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de curiosidad y recelo que le hizo sentir como un extraño en su propia familia. «Hola, papá», dijo con voz suave, pero Alejandro sintió que el peso de esa palabra era abrumador. Se sentó frente a ella y el aire entre ambos parecía cargado con años no vividos. «¿Cómo has estado?», preguntó, como si esa fuera una pregunta viable. En realidad, sabía que detrás de esa simple frase se escondían océanos de sentimientos no expresados. «Creo que eso debería ser lo de menos ahora», respondió Clara, dejando en claro que en este duelo emocional no habría espacio para la superficialidad. Don Alejandro sintió que el frío de su mirada lo atravesaba. Era como si cada palabra estuviera cargada de preguntas que nunca habría de responder. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no volviste?». El nudo en el estómago de Alejandro se hizo más fuerte mientras buscaba las palabras correctas. No podía permitirse un tropiezo más en este camino. «Sé que he fallado y que he causado mucho dolor. Lo siento. Siento de verdad». Su voz tembló al decirlo, como si liberar esa carga fuera una especie de catarsis. Ella lo miró atentamente. Su expresión era indefinible, pero Alejandro podía ver que el ardor del pasado seguía vivo en su mirada. «Te has perdido, papá. A veces parece que te olvidaste de nosotros». La verdad en su voz resonó como una campana en su conciencia. Esa condena era un reflejo de su propio sufrimiento, y la sentía como un golpe de gracia. «Quiero entender. Quiero saber cómo puedo reparar esto», se arriesgó a decir él, vulnerabilidad efectiva como espada en su defensa. Pero su hija, en lugar de aceptarlo, se encogió en su silla, con los brazos cruzados, como si protegerse a sí misma fuera lo único que le quedaba por hacer. «¿De verdad crees que puedes repararlo? ¿Después de todos esos años?», preguntó, cada palabra saliendo como una flecha disparada sin un objetivo claro. «He tratado de olvidar, pero siempre está esa herida abierta». El diálogo complejizaba cada segundo que pasaba, mientras el entorno se desvanecía. Alejandro sintió la presión de sus decisiones, de su pasado y el miedo de imaginar cuánto habría impactado la vida de Clara y su hermano. La necesidad de sincerarse lo invadía, pero había un temor latente. ¿Estaba preparado para escuchar el dolor que causó? «Entiendo que no es fácil para ti, pero necesito que hables. Necesito saber qué hice mal». «Estoy aquí para asumir mi responsabilidad», le dijo, su voz ahora firme pero contenida. Clara lo observó en silencio, como si evaluara cada palabra, cada gesto. Era obvio que había tanto por desatar, y en ese momento se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad era una puerta abierta, aunque peligrosa. «Quizás empieces por aceptar que no todo se puede reparar. A veces, los caminos tomados son irreversibles». El golpe a su autoestima fue duro, pero ese desafío encendió una chispa dentro de él. Sabía que el camino a la reconciliación sería extenso y lleno de espinas. Lo que no estaba dispuesto a hacer era rendirse. Esa batalla no era solo con su hija, sino consigo mismo. Mientras el diálogo continuaba, algo cambió en el ambiente. Alejandro comenzó a vislumbrar la posibilidad de un crecimiento personal genuino, más allá del dolor inmediato. Lo que antes parecía una pared impenetrable, ahora se transformaba en una puertecita entreabierta que prometía oportunidades de conexión y perdón. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero ya no era solo un recordatorio de la urgencia que sentía. Cada segundo era una invitación a enfrentarse a la verdad de su propia fragilidad y arrepentimiento. Pero, ¿sería suficiente este primer paso hacia la reconciliación? ¿O solo dirigiría a más huellas de desilusión? Justo cuando Alejandro se disponía a formular la pregunta que podría cambiar el curso de su vida, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Gonzalo, su hijo. La incertidumbre y el miedo se mezclaron en su interior. ¿Respondería a su invitación?, se preguntó,
sintiendo la tensión palpable en el aire. ¿Podría haber más verdad esperándolo en ese mensaje? ¿O sería otro recordatorio del pasado que deseaba olvidar? El pitido del teléfono se apagó, pero la alteración en el ambiente persistió. Alejandro miró la pantalla, con el nombre de Gonzalo brillando en color azul, un recordatorio de las conexiones rotas que habían sido la norma en su vida. Clara notó su distracción. Su mirada se afiló como si pudiera percibir las ondas de la incomodidad en su padre. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. ¿No vas a responder?, preguntó, la curiosidad mezclándose con un leve atisbo de reproche. Alejandro respiró hondo y, tras un breve titubeo, decidió que dejarse llevar por ese impulso podía resultar más dañino que liberador. «Es Gonzalo», murmuró, sintiendo que la mención de su hijo creaba otra capa de tensión. «¿Y eso significa algo?», Clara replicó, su voz indignada revelando la chispante decepción que aún moraba en su interior. «¿Es que acaso piensas que ese mensaje cambiará lo que hemos vivido?». Alejandro sintió cómo las palabras de su hija lograban atravesar la muralla que había construido a su alrededor. No se trataba del mensaje de Gonzalo, era sobre ellos, sobre él. Durante demasiado tiempo había elegido ignorar sus responsabilidades. Decidió que era hora de enfrentar la verdad. «No, no cambiará lo que hemos vivido», reconoció Alejandro, evitando el tono defensivo que había aprendido a utilizar. «Pero puede ser una parte de la historia que tengamos que contar. Quizás su mensaje sea un hilo más en este tejido roto». El rostro de Clara reflejó una lucha interna. «Siempre ha sido más fácil hablar con él», dijo, con un tono que traía consigo un clamor de herida. «Siempre ha sido más fácil, porque de alguna manera tú te convertiste en una figura a distancia, en un recuerdo lejano». La honestidad de Clara despertó en Alejandro una sensación que casi había dejado de sentir: culpa. Su voz se mantuvo baja cuando continuó, casi temiendo lo que podría desatar. «He cometido errores, Clara, y he sido un padre ausente, pero no sé cómo ser el padre que necesitas. Estoy intentando hacerlo bien ahora, pero eso no basta», enfatizó ella con una claridad que dolía. «Tus intenciones son solo eso, intenciones». La mirada de su hija, implacable, lo llevó a una reflexión profunda sobre su propia autenticidad. ¿Era realmente suficiente intentar ser un padre en este instante, o debía haber comenzado mucho antes? La paradoja se instaló en su mente. «¿Y qué tal si empezamos por el principio?», preguntó él, reconociendo que era más fácil hablar de los errores de los demás que mirar en su espejo. «Por favor, explícame qué sientes. Quiero conocer tus heridas». Alejandro notó que la latitud del diálogo había cambiado. Había en Clara un destello de sorpresa. Esta era una invitación, y por primera vez en años sentía que ella podía estar dispuesta a hablar. El silencio de Clara no era la muralla de antes, era más bien el gesto de alguien que se preparaba para abrirse. Clara inhaló hondo, una señal de que había decidido arriesgarse. «Cuando te fuiste, el vacío que dejaste fue como una sombra que no se quita. A veces siento que mi vida está repleta de sombras que nunca desaparecen». Las palabras fluyeron con una fluidez que había estado ausente, y Alejandro sintió cómo su corazón se apretaba ante el peso de ese dolor. Siguió escuchando con atención. Cada frase de Clara era un paso hacia el entendimiento y la reconciliación. Del mismo modo que ella liberaba su carga, él también comenzó a cuestionar la carga que le había impuesto a sus propios sentimientos, dándose cuenta de lo mucho que evitaba confrontar su responsabilidad. De repente, la conexión se acentuó. Alejandro vio que había una posibilidad real de reescribir su historia, no solo a través del perdón, sino a través de la construcción de nuevas realidades. En ese interludio de sinceridad, comprendió que aunque el camino sería difícil, habría recompensas en la lucha. Tan pronto como Clara terminó, un nuevo pitido resonó en la mesa. Su teléfono también había recibido un mensaje. Era otra notificación de Gonzalo. La tensión se renovó, un nuevo desafío acechando en el horizonte. Del otro lado de esa pantalla, un nuevo capítulo parecía esperar.
¿Estaba listo Alejandro para enfrentar el rostro del pasado? ¿O se perdería en el temor donde siempre había estado? La decisión que debía tomar ahí, y entonces definiría no solo su bienestar, sino también el de su familia. Alejandro sintió cómo la ansiedad se apoderaba de su estómago. La notificación de Gonzalo titilaba en la pantalla, como una luz intermitente que lo empujaba a tomar una decisión. Sin embargo, lo que resonaba más fuerte que el pitido del teléfono era la conversación con Clara. Esa honestidad cruda lo había atravesado como un rayo, iluminando un camino que había estado oculto tras el miedo y el arrepentimiento. ¿Y si me atrevo a abrirlo?, pensó mientras su pulgar temblaba sobre la pantalla. Su mente conjuró imágenes de su hijo, de momentos que había dejado pasar, de palabras nunca dichas. Gonzalo había sido una parte crucial de su historia, y aún así se había convertido en un misterio. Alejandro se sintió cada vez más pesado por la carga de su ausencia. Era un juego de búsqueda y evasión en el que él había sido el jugador más renuente, el que no había querido acceder al tablero. Clara lo observaba, sus ojos llenos de incertidumbre, pero también de una curiosidad cautelosa. Finalmente, su voz lo sacó de la ensoñación. ¿Qué estás esperando, papá? Si vas a arriesgarte, hazlo. Pero no lo hagas solo por mí o por él, hazlo por ti. Así nunca podremos comenzar a sanar. Las palabras de Clara reverberaron en su interior. Era cierto, no podía esperar que otros hicieran por él lo que él debía hacer por sí mismo. La idea de reescribir su narrativa era aterradora, pero empezaba a ser cada vez más atractiva. Se dio cuenta de que necesitaba este paso, no solo por sus hijos, sino por su propio desarrollo personal. Había estado demasiado tiempo oculto tras un caparazón de desesperanza. Tomando una profunda respiración, Alejandro finalmente pulsó la notificación. El mensaje de Gonzalo se desplegó en la pantalla. «Papá, necesito hablar contigo. Hay cosas que no puedo manejar solo». Las palabras resonaron como un eco profundo en el interior de su ser. Se dio cuenta de que Gonzalo, al igual que él, estaba sufriendo en silencio. En ese momento, el teléfono se convirtió en un símbolo de sus ansias por la conexión. Alejandro sintió que, por fin, tenía la oportunidad de abrir ese canal. Pero también comprendió que debía ser auténtico, dar un paso más allá de la superficie. Se dirigió a Clara, con la voz temblorosa pero decidida. «Necesito hablar con tu hermano, pero primero necesito que me ayudes a entender cómo enfocarme. ¿Qué es lo que de verdad debo decirle?». Clara, sorprendida por el giro inesperado, asintió lentamente. «Puedes empezar por ser honesto. Ahora que has abierto esta puerta, no la cierres. Nadie espera la perfección, solo que seas real. Eso quizás lo ayude a él también». El intercambio de palabras, la sencillez de la sugerencia, encendió una chispa de determinación en Alejandro. Era hora de dejar de lado las artimañas y enfrentarse a la verdad que hasta ahora había mantenido oculta. Elegir comunicarse no era solo una decisión, era un acto consciente de reconstrucción. Mientras describía una posible conversación con Gonzalo, sintió que liberaba un peso que había permanecido en su pecho durante años. Sin embargo, una parte de él sabía que esta era solo la primera etapa del viaje. La relación con sus hijos estaba marcada por un camino espinoso, lleno de decisiones difíciles y emociones a flor de piel. Aún con el peso de la posibilidad sobre sus hombros, Alejandro no puede evitar sentirse un poco más ligero. Mientras el aire a su alrededor parecía electrificarse con la promesa de nuevas conexiones, quedó claro que el camino hacia el entendimiento era uno que requeriría valentía y vulnerabilidad. Se preparó para el siguiente paso, la inevitable conversación que lo acercaría a lo que más había anhelado. Clara rompió el silencio que se había formado. ¿Estás listo para enfrentarlo? La pregunta surgió como un claro recordatorio del momento crítico que se avecinaba. Alejandro asintió, sintiendo que en esa decisión radicaba su posibilidad de redención. Pero ante cualquier avance, otro mensaje llegó a su teléfono. «Papá, ¿por qué no respondes?». La urgencia de esas palabras lo chocó como un mazazo.
¿Podría realmente estar listo para todo lo que ello significaba? La duda se asomó, y con ella, el peso del pasado. La conversación con Gonzalo flotaba en la mente de Alejandro como una sombra persistente. Se había preparado, al menos en teoría, para el encuentro que se avecinaba, pero la realidad lo abrumaba. Al leer el mensaje de su hijo, su mente se llenaba de posibles respuestas, todas confluyendo en un camino de autocrítica y melancolía. ¿Qué diré? ¿Cómo puedo explicar la pérdida de todos esos años? La urgencia de Gonzalo estaba impregnada en esas letras, un llamado que no podría descuidar. Decidió tomar el asunto en sus manos, y de esta manera una jornada de introspección comenzó a aflorar. Aquella noche, se dispuso a reflexionar sobre sus acciones que habían dado forma a su relación con sus hijos. Equipado solo con una libreta y un bolígrafo, se sentó en el escritorio, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra que plasmaba. A medida que escribía, las lágrimas caían sobre el papel, convirtiendo sus pensamientos en un torrente de sinceridad a la que no estaba acostumbrado. «Quiero que sepas cuánto lamento no haber estado allí», comenzaba a escribir. Las letras se convertían en un espejo que reflejaba su arrepentimiento, y se dio cuenta de que, por primera vez, estaba haciendo un ejercicio de vulnerabilidad. Reconocer sus fallas era un primer paso hacia la redención. Realmente estaba buscando construir puentes en vez de muros. Clara, al ver el esfuerzo de su padre, se acercó y preguntó: «¿Cómo puedes ser tan duro contigo mismo? Eso no va a cambiar lo que ha pasado». Alejandro se detuvo y comprendió que en su aprecio por la autoexaminación había olvidado uno de los principios más cruciales del desarrollo personal: la compasión hacia uno mismo. Era necesario perdonarse antes de tender las manos a los demás. La noche se tornó más profunda, y mientras el reloj marcaba las horas, su reflexión se tornaba una serie de decisiones que darían forma a su futuro. Sabiendo que cada palabra contaba, decidió aplicar lo que había aprendido. Las imperfecciones también eran parte de su viaje. La realidad era que deseaba fervientemente acercarse a Gonzalo, pero debía hacerlo desde un lugar de autenticidad. Cuando finalmente terminó lo que había escrito, sintió que un caparazón se rompía. La liberación de las palabras le otorgó una sensación de empoderamiento. Tenía un plan. Se comunicaría con su hijo, no solo para compartir sus sentimientos, sino también para invitarlo a expresar sus propias cicatrices. Esta retroalimentación sería mutua, un viaje conjunto hacia la sanación que no solo beneficiaría a Gonzalo, sino a él mismo por igual. Sin embargo, justo cuando pensaba que había alcanzado cierto equilibrio, un nuevo mensaje parpadeó en su teléfono. «Papá, por favor, contéstame, no sé cómo más manejar esto». La desesperación en el tono de Gonzalo lo golpeó nuevamente, recordándole la urgencia del momento. Era su oportunidad de actuar, de dar un paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Pero, en el fondo, también sabía que para manejar esta situación adecuadamente, debía enfrentarse a sus propios demonios antes de abrirse completamente a su hijo. Una vez más, la duda lo envolvió. ¿Estoy realmente listo para el dolor que vendrá? El corazón le latía con fuerza mientras se preparaba para la respuesta. Su determinación se estrellaba contra la posibilidad de que la conversación podría cambiar no solo su relación con Gonzalo, sino también con él mismo, su esencia. ¿Dónde inicio?, se preguntó. Con el aliento contenido, Alejandro sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Con el teléfono en la mano, Alejandro sintió una creciente ansiedad. La ausencia de respuestas e interacción con su hijo en los últimos años se materializaba como un muro entre ellos. Pero cada latido de su corazón lo empujaba a actuar. El momento de la verdad había llegado. Se dio cuenta que no podía seguir evadiendo el dolor que le había causado su ausencia. Esa sensación de culpa se transformó en un carburante que lo llevó a abrir una nueva vía de comunicación. Decidió escribir. No solo respondería al mensaje de Gonzalo, sino que extendería su corazón y su vulnerabilidad a través de las palabras. Empezó a teclear, su mente agitada. «Hijo,
Estoy aquí. Quiero hablar, escuchar lo que tienes que decir. Sus dedos danzaban sobre el teclado, tratando de encontrar la sinceridad que había eludido por tanto tiempo. Cada línea que se formaba era un intento de desacelerar su habitual impulso de tomar decisiones precipitadas. Reflexionó sobre lo que significaba ser padre para él y cómo sus propias expectativas lo habían llevado a un callejón sin salida. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza. ¿Y si esta vez sus palabras llegaban al corazón de Gonzalo? Cuando finalmente envió el mensaje, sintió una mezcla de alivio y terror. Ante el abismo de su inseguridad, aún había una chispa de valía. Después de un rato, la respuesta de Gonzalo llegó como un suave susurro en su mente. ¿Te puedo ver hoy? No puedo más con esto. La urgencia en ese texto resonó profundamente en Alejandro. Esa simple invitación lo obligaba a confrontar no solo la relación con su hijo, sino también el proceso de autodescubrimiento que había comenzado. Al prepararse para el encuentro, revisó su apariencia en el espejo. Se dio cuenta de que el desaliño en su imagen reflejaba más que solo el deterioro físico. Exhibía el caos emocional que había permitido convertirse en parte de su vida. Así que, en un acto deliberado de reinvención, se afeitó y vistió una camisa que le había regalado Clara. Este gesto no era solo para impresionar, era un símbolo de su voluntad por cambiar, una manifestación de cómo ahora se comprometía a presentarse ante su hijo con la dignidad que siempre había buscado. La caminata hasta el café donde se habían citado era un viaje hacia lo desconocido. Cada paso era un ensayo de autoconfrontación. Sabía que estaba a punto de abordar un terreno delicado. El arrepentimiento y la tristeza podrían inundar su charla. Sin embargo, dentro de él se formó una determinación inquebrantable. Debía escuchar a Gonzalo y, al hacerlo, escuchar también su propia verdad. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente era tenso. Los ojos de Gonzalo lo miraban con una mezcla de expectación y dolor reprimido. ¿Por qué no estuviste allí, papá?, preguntó Gonzalo, apuntando directamente al núcleo del sufrimiento compartido. Alejandro sintió como si el aire se volviera frío, y aunque su corazón se apretó, entendió que esta era una oportunidad, no solo para sanar la relación, sino para liberarse de un peso que había llevado por demasiado tiempo. «Yo», comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En ese instante se dio cuenta de algo fundamental. No podía responder con justificaciones vacías ni excusas. Teniendo la oportunidad de soltar la verdad, la única respuesta válida sería la autenticidad radical. Tendría que compartir no solo su arrepentimiento, sino permitir que Gonzalo también compartiera su propio dolor. Sabiendo que su próximo paso podría cambiar el rumbo de sus vidas, Alejandro se comprometió a no solo ser un padre presente, sino un compañero en la búsqueda de cerrar heridas abiertas. En ese momento, se dio cuenta de que cada palabra contaba y resolvió utilizar cada una de ellas para buscar reconciliación. El silencio entre padre e hijo se volvió palpable, cargado de emociones. Pero como un arroyo que busca su cauce, Alejandro sabía que esta conversación podría ser el principio de algo nuevo. Con el corazón latiendo fuerte, tomó aire para comenzar a desatar esa conversación profundamente necesaria, consciente de que lo que se diría a continuación definiría no solo su relación, sino la forma en que se vería a sí mismo. Pero, justo antes de que pudiera abrir su boca, la mirada de Gonzalo se endureció, transformando la tensión en confusión. «Papá, hay algo que no puedo dejar de pensar». Esa frase lo detuvo en seco, un nuevo dilema pulsando en el aire. ¿Qué revelación traería su hijo ahora? El tiempo parecía detenerse entre ellos. El susurro de Gonzalo se cargó de un peso inesperado. Alejandro sintió cómo su estómago se retorcía mientras pensaba en lo que podría venir. Sabía que este instante era crucial. No solo se trataba de escuchar a su hijo, sino de ser capaz de observar y recibir el dolor que había contribuido a prolongar. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro.
Gonzalo bajó la mirada, buscando las palabras en la mesa entre ellos. En esos breves segundos, Alejandro alineó su mente en una dirección clara. Debía mantener la calma y no interrumpir la vulnerabilidad de su hijo. Cuando era más pequeño, comenzó Gonzalo, levantando la vista para fijarse en su padre. No entendía por qué no estabas. Siempre pensé que había hecho algo mal, que no te preocupabas por mí. Pero al crecer, empecé a pensar que tal vez solo no te atreviste a quererme. Las palabras fueron como cuchillos, profundas y dolorosas. Alejandro conocía bien esa sensación de carencia, pero las palabras de su hijo traían consigo un eco de su propia soledad. De repente, la habitación ya no era solo un café. Se convirtió en el escenario de una verdad que empezaba a emerger de las profundidades de la relación que había estado a punto de desmoronarse. Se dio cuenta de que su papel no era solo el de un padre, sino también el de un ser humano que había fallado. Gonzalo, comenzó, pero detuvo la frase. Había que ser honestos, no había lugar para enmascarar las emociones. No puedo justificar mis decisiones ni mis ausencias, pero quiero que sepas que mis miedos nunca debieron convertirte en una víctima. Me arrepiento tanto. La rabia contra sus propias elecciones lo abrazaba y lo aterrorizaba por igual. Gonzalo permaneció en silencio, como si cada palabra de su padre fuera un ladrillo más en un muro a punto de caer. Alejandro lo percibía y sabía que esta era su oportunidad no solo de disolver la barrera, sino de trabajar en su propio concepto de paternidad. Quiero aprender a ser el padre que necesito ser. No quiero que tu vida sea un eco de mis errores, continuó, mientras su voz se llenaba de decisión. Porque sé que he sido una sombra, pero quiero ser la luz que empuje tu camino. La mirada de Gonzalo estaba impregnada de confusión, como si su mente procesara la revelación de un hombre que finalmente comenzaba a enfrentarse a sus propios demonios. Se tomó su tiempo para responder, y en ese silencio, Alejandro pudo ver una grieta en la fortaleza de su hijo, una esperanza quizás. Es difícil, papá. Crecer sin ti fue complicado, pero ahora que estás aquí, quiero que trabajemos en esto. Yo también me he perdido, confesó Gonzalo, desnudando su propia vulnerabilidad. Las palabras flotaron en el aire, y a medida que eran pronunciadas, ambos se encontraron en una realidad que no habían querido admitir. Alejandro sintió que cada confesión de su hijo lo unía con él, de maneras que no había anticipado. Se dio cuenta de que juntos estaban creando un nuevo lenguaje, uno que reescribía su historia complicada. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Gonzalo, un destello de intriga en sus ojos. Alejandro sintió el desafío, no solo como una pregunta, sino como una invitación a construir. Sabía que el camino sería largo y lleno de escollos, pero también estaba entusiasmado por la posibilidad de describir una nueva narrativa sobre su relación. Podemos comenzar por ser honestos, incluso si eso duele. La vulnerabilidad nos puede unir, y yo estoy aquí para escuchar, respondió Alejandro, consciente de que este sería un punto de partida vital en su camino hacia la sanación. Sin embargo, una inquietud enturbiaba el aire. El pasado no desaparecía sin más, y sabía que el proceso sería complicado. Las emociones aún eran vívidas y el temor al futuro persistía. Pero mientras más hablaban, la conexión entre ellos comenzaba a tomar forma. Gonzalo, sin embargo, frunció el ceño, un nuevo nudo de preocupación surgiendo en su expresión. Papá, hay algo más que debo decirte, algo que necesito que entiendas antes de que sigamos adelante. La atmósfera cambió nuevamente, como un trueno distante que anunciaba una tormenta inminente. Las palabras de su hijo permanecían en el aire como una advertencia, pero Alejandro, armado con su nuevo compromiso, se sintió preparado. ¿Qué otra verdad podría esconder el pasado? La revelación estaba a punto de sacudir toda su narrativa. Don Alejandro sintió que el aire se espesa entre ellos, el latido de su corazón resonando como tambores en un desfile. Al ver la expresión de Gonzalo, comprendió que la conversación estaba a punto de tomar un giro inesperado y potencialmente doloroso.
Lo que tengo que decir es difícil, comenzó Gonzalo, manteniendo la mirada fija en su padre. No quiero que esto sea otra vez una conversación que termine en resentimiento. Pero siento que para sanar necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro. Alejandro asintió. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier verdad que su hijo tuviera que compartir. Sabía que había llegado el momento de despojarse de la vergüenza y el miedo, de asumir la vulnerabilidad como una fortaleza. Cuando dejaste de estar presente en mi vida, me volví a un lugar oscuro, papá. Trata de comprenderme. Mis errores en este camino hicieron que me alejara aún más. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero en ese proceso cometí cosas de las que me arrepiento profundamente. Cada palabra que salía de la boca de su hijo era un testimonio del dolor que ambos habían compartido en silencio. La sensación de culpa pulsaba en el pecho de Alejandro, pero a la vez, la honestidad de Gonzalo se sentía como un aliento fresco después de una tormenta. Yo he cometido errores también, contestó, recordando su propio viaje hacia el arrepentimiento. Pero estoy aquí ahora y estoy dispuesto a empezar de nuevo. Lo que hicimos, lo que éramos, no tiene que definirnos para siempre. Gonzalo respiró profundo, como si liberara una carga que había estado sosteniendo durante años. Es complicado, papá. Te he echado de menos, pero también tengo miedo. Lo que compartimos antes está roto. No sé cómo juntarlo. ¿Podemos realmente reconstruir esto? La pregunta destelló como un rayo en la oscuridad. La respuesta resonó en la mente de Alejandro. Puede que se tarde, hijo, pero lo importante es que estamos aquí. La reconstrucción es un proceso y empezamos hoy. Cualquiera que sea el camino, lo caminaremos juntos. A cada palabra sentía que una nueva conexión brotaba entre ellos. Una conexión que era más que la de padre e hijo. Ahora era una unión de dos hombres que enfrentaban sus propias verdades. Podemos encontrar la manera de reunir todas las piezas rotas, agregó Alejandro, su voz firme y llena de convicción. Voy a estar aquí para escuchar cada historia y cada dolor, para que no sientas que cargas esto solo. Al ver cómo los ojos de Gonzalo brillaban con la promesa de un nuevo comienzo, se sintió aliviado. La posibilidad de cambio se colaba en la atmósfera, como un susurro de esperanza que reemplazaba a la desesperanza. Gonzalo hizo una pausa, y Alejandro pudo ver que el hijo que había estado oculto tras una máscara de dolor comenzaba a emerger. Lo que más quiero, papá, es que no tengamos más secretos. Quiero que hablemos de lo doloroso, de lo incómodo, de lo que jamás discutimos. Don Alejandro sintió que la conexión que empezaban a formar era lo que había deseado, aunque nunca supo cómo manifestarlo. Entonces hablemos de ello, dijo Alejandro, el corazón en la mano, dispuesto a atravesar cualquier tormenta juntos. Te prometo que no tengo intenciones de huir. Ahora lo veo diferente. Aprendí que las verdades no pueden quedar camufladas. Te necesito como hijo. Lo que más anhelo es saber quién eres ahora, lo que piensas y cómo podemos volver a ser un equipo. La sonrisa de Gonzalo fue tenue pero genuina, un destello de luz en medio de la confusión. Mientras tanto, ¿nos vamos a permitir sentir?, preguntó, la vulnerabilidad asomándose entre sus palabras. Por supuesto, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra que intercambiaban los acercaba más al cierre. Siento lo que sientes, y aunque el dolor es parte de la vida, no tenemos que llevarlo solos. Mientras continuaban esta danza emocional, el aire se sentía menos pesado. La carga empezó a languidecer y la esperanza se deslizó con sigilo en sus corazones. La conexión que una vez se sintió lejana se hizo palpablemente cercana. Al terminar la conversación, Alejandro recibió un mensaje reconfortante de Clara, quien había estado al tanto y les enviaba su cariño a ambos. La familia se reconstruye, una verdad a la vez, decía el mensaje. Las palabras de su hija parecían ratificativas de lo que habían comenzado a fomentar en esta reconciliación. Ambos se encontraron en un silencio que ya no era tenso, sino lleno de promesas de renovación. Ahí estaba su hogar,
no solo de postes y paredes, sino del amor que estaban cultivando juntos nuevamente. Don Alejandro sintió que su vida había comenzado a recuperarse. Desde entonces, cada semana, reservarían un tiempo para hablar honestamente, permitiendo que el dolor del pasado se transformara en fuerza. En cada encuentro, descubrían un poco más de ellos mismos y de su historia compartida. Don Alejandro entendía que había dado pasos hacia su propia sanación, y ese era solo el inicio de lo que vendría. La vida no sería totalmente libre de complicaciones, pero con esta nueva claridad, Alejandro despertó esa resiliencia que siempre lo había definido. Se sintió ligero, con la certeza de que estaba haciendo algo esencial para su propio viaje y el de su familia. La transformación había comenzado. Estaba listo para recibir lo que la vida le mostrara, sabiendo que podía enfrentar cualquier adversidad con sus hijos a su lado. Don Alejandro nunca volvió a mirar atrás con arrepentimiento, porque sabía que lo que venía iba a ser aún más significativo. Un vínculo que crecería desde la verdad, a pesar de las tormentas. El camino que habían elegido juntos sería el verdadero legado. Estaba decidido a preservarlo, reconociendo que cada paso adelante era una victoria compartida. Había comprendido que, al final, lo más importante no era el pasado, sino el presente que estaban construyendo todos juntos. Y así, fortalecido por la verdad y los lazos renovados, don Alejandro se sintió por fin completo. El viaje aún continuaba, pero ahora, cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la reconstrucción de su familia. Ese acto de crear un hogar donde siempre había pertenecido. Estaba listo para seguir escribiendo su propia historia, una historia de amor, dolor y sobre todo, de reconciliación. Familia, si han disfrutado de este viaje emocional, no esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad que respira superación personal. También dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más corazones en búsqueda de redención. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta conmovedora conclusión. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo cada paso hacia la honestidad trae consigo una nueva luz. Necesitan unirse a nuestro viaje de transformación. Actúen ahora.